enfermeras nos unimos a la campaña 25 Día Naranja para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Únete tú también, di no a la violencia contra las mujeres del sector salud. Todo el personal que atendemos en primera línea de batalla contra el COVID-19 servimos por vocación y convicción. No nos agredas, solo queremos cuidarte y salvar más vidas. Que esta pandemia te permita ser consciente y sensible. Vale la pena vivir sin generar violencia. Tú puedes, solo es cuestión que te decidas. Alto a la violencia. Seamos responsables en nuestro actuar cotidiano y hagamos el bien. Cuida y valora a las niñas y a las mujeres. Estás a tiempo de vivir una vida libre y sin violencia. Cuidemos de nuestra salud. Continúa con las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y con jabón. Cuida tu distancia. Utiliza el estornudo etiqueta y usa tu cubrebocas. Tu salud es muy importante. Donar sangre es un acto de generosidad humana que permite salvar vidas. Regala vida. Dona sangre y plasma voluntariamente. Súmate. Mujeres del sector salud que estamos al cuidado de los enfermos en primera línea de batalla, luchamos con esta enfermedad. No nos discrimines. Digamos no a la violencia contra las mujeres, que nos esmeramos en nuestro servicio para preservar la salud y la vida de los enfermos. No queremos violencia. Juntas y juntos podemos erradicar todo acto de violencia en contra de las mujeres y niñas. Píntate de naranja. En el Instituto Estatal de las Mujeres estamos preocupados y ocupados por nuestras mujeres y nuestras niñas. Estamos trabajando día a día para lograr una vida libre de violencia, sana y feliz. En esta contingencia estamos coordinando esfuerzos con la Secretaría de Salud para brindar contención emocional a todo el personal femenino que está al frente y el cuidado de los enfermos por COVID. Pero además, estamos acompañando también a las familias tabasqueñas con atención tanatológica. Engrandece Tabasco, valorando la vida sin violencia. Instituto Estatal de las Mujeres. Gobierno de Tabasco.